Hola, muy buenos días. Los saludo Fernando Palma y aquí les dejo mi comentario de mercado. Vamos a ver durante este podcast tres temas. El primero es las estadísticas recientes de COVID-19 a nivel mundial y cómo está yendo el rollout de las vacunas. El segundo tema será la decisión de política monetaria que se tendrá mañana por parte de la Reserva Federal. Y tercero, las elecciones presidenciales en Perú. A través de las estadísticas globales seguimos viendo lo mismo, por lo menos para los Estados Unidos y Reino Unido, una caída en el número de casos. Estamos viendo lo mismo también en Japón. Sin embargo, estamos viendo una aceleración de los casos en Italia, aceleración de casos en Alemania y también en Canadá, aunque no es tan grave lo que está ocurriendo en Alemania y en Canadá, pero sí estamos viendo una aceleración de casos en Italia en medio de un rollout de las vacunas interesante. Es decir, parece que hay una suerte digamos, de hartazgo de la población, de las medidas de confinamiento, y cuando empieza el periodo de vacunación existe un sentir de la población por volver a la antigua normalidad. De hecho, si ustedes miran los gráficos del número de contagios diarios, promedio móvil los últimos 7 días, eh, por cada millón de habitantes, lo que vamos a encontrar es que hay una divergencia entre los casos en la Unión Europea y los casos en Estados Unidos. Los casos en Estados Unidos cayendo muy fuerte y tratando de recuperarse los números de contagios en la Unión Europea. Entonces, vemos una divergencia importante. En Latinoamérica estamos viendo también esta divergencia. Estamos viendo países como México, como Colombia y como Argentina con un descenso pronunciado de los casos. Ha mejorado mucho la estadística de contagios en esos tres países. Sin embargo, estamos viendo un país que se empieza a acelerar los casos, que es Brasil, que está llegando a nuevos máximos de COVID. Es decir, Brasil es como si hubiera pasado por una primera ola, la segunda ola más alta que la primera, y vamos rumbo a una tercera ola con máximos históricos en número de contagios. Eso es lo que está pasando en Brasil. Y por el lado de Chile se está generando también lo mismo, una primera ola muy fuerte, con máximos en junio del año pasado. Luego tuvimos una segunda ola al inicio de 2021 y al parecer veíamos la consolidación, además teniendo el rollout de las vacunas, el país con mejores estadísticas de distribución de vacunas, Chile, y justo cuando esperábamos pues que fuera la segunda ola y viéramos el pico y luego viéramos una convergencia a menores niveles de contagios diarios, hemos visto un ascenso en el número de casos en Chile, que apuntan a tener una tercera ola. No sabemos si la tercera ola va a ser del mismo tamaño de la primera ola. ¿Qué es lo que pasa en Perú? En Perú se han aligerado las medidas de confinamiento, por lo menos para algunas ciudades. En el caso de Lima ha pasado de extremo a muy alto, y los casos de COVID están muy parecidos a los picos que se tuvieron en agosto del año pasado, y luego de haber registrado una caída en el número de contagios diarios, o el promedio móvil de 7 días, empieza a estabilizarse peligrosamente en estos niveles. Así que hay que estar muy atentos a lo que va a ocurrir en el número de casos en Perú. A nivel global, buenas noticias por el mundo de Estados Unidos, por ejemplo, para que tengan una idea. La primera semana de febrero, el promedio de casos, promedio de dosis de vacunas diarias en los Estados Unidos era de 1.5 millones. Y el estimado de vacunar a toda la población, 75% de la población en los Estados Unidos, era de febrero, a partir de febrero, 10 meses adelante. Y ahora estamos viendo un promedio de vacunaciones diarias de 2.4 millones de dosis por día. Es más, se han vacunado en la última estadística diaria 4.6 millones de dosis diarias. Es un número, la verdad, a un ritmo muy acelerado. Esas son buenas noticias para la economía americana y también la economía mundial. Y un estimado de 5 meses. Ya no tendrían que esperar la población 10 meses para estar completamente vacunada, el 75% de la población, sino 5 meses. Estos son datos, la verdad, bastante, bastante buenos.
Por el lado de Latinoamérica, el ritmo de vacunas diarias de Brasil es de 406.000, va con la segunda dosis vacunada 1.6 personas por cada 100 habitantes. En el caso de Chile, con la segunda dosis, 9.3 personas ya completamente vacunadas, y estamos hablando de que al menos una dosis haber recibido 34 personas sobre cada 100 personas. En el caso de México, todavía estamos con los números algo más lentos, 3.3 personas han recibido una dosis por cada 100 habitantes, y están a un ritmo de 200.000. En el caso de Perú, estamos viendo en el pipeline de vacunas que ha negociado la administración Vizcarra, estamos hablando de 48.2 millones de dosis. Sinopharm tendríamos 1 millón, que ya ha llegado primero un lote de 300 y luego de 700.000, pero quedarían pendientes 37 millones, yo creo que esto va a demorar todavía, está pendiente. Pfizer 20 millones, AstraZeneca 14 millones y COVAX Facility 13.2 millones. Y estos son la estadística que está llenando por el lado. Por el lado de la Reserva Federal, la FED tiene una reunión de política monetaria mañana que es importantísima porque es la reunión trimestral, donde se actualizan proyecciones, se actualizan también la senda de subidas de tasa que tendría la Reserva Federal. En este momento, con la estadística que se tiene al cierre del año pasado, todos los miembros de la Reserva Federal que votaron en la encuesta anterior, 17 miembros, mantienen en pausa las tasas para el 2021. Para el 2022 16 miembros están en pausa y un miembro está mandando una subida de tasa. Sin embargo, para el 2023, solo 12 miembros están esperando pausa, y tenemos 3 votos en la vereda de 2 subidas, y luego tenemos un par de votantes inclusive pidiendo más subidas, en algunos de los casos pidiendo hasta 4 subidas, otro miembro pidiendo 3 subidas. Entonces, algún mayor consenso de que las subidas de tasa empezarían en el 2023 y que las tasas se mantendrían estables 2021-2022. Sin embargo, si ustedes miran el timeline de lo que puede hacer la FED probablemente nos vaya a decir en la segunda parte de este año en qué momento podría empezar el denominado tapering, que es un proceso donde el cual la hoja de balance se incrementa pero a un menor ritmo, y el taper empezaría durante 2022, de la misma forma que las tasas estarían sin cambios. Entonces, tapering se daría, puede ser entre 15 y 20 billions, la reducción del ritmo de compras, que actualmente es de 120 billions. Se empezaría a moderar el tamaño de las compras mensuales entre el primer semestre del 2022, segundo semestre del 2022. Y para el 2023 probablemente tengamos una suerte de pausa en la primera parte del 2023 para empezar con la normalización de las condiciones financieras. Esto podría ser, las primeras subidas de tasa estarían en la segunda parte del 2023. Eso es lo que se tiene en el lápiz. Sin embargo, en la reunión de mañana no tiene que existir ninguna mención probablemente ni al tapering, ninguna mención a la subida de tasas. Esto que le estamos contando es básicamente nuestra propia visión de lo que podría ser en los próximos años. Pero mañana la Reserva Federal no se va a referir al tapering, no se va a referir a las subidas de tasa porque no están en el horizonte. Pero ¿qué es lo que puede hacer mañana la FED? La FED podría mañana actualizar la proyección económica, algunos indicadores, por ejemplo, el PBI que espera para este año, la Reserva Federal está en 4.2, mientras que el mercado está más cercano a 6 o inclusive 7% algunas casas de investigación económica, y además estamos viendo que algunas casas esperan una tasa de desempleo en la base del 4%, sin embargo, aquí tenemos que la FED espera este año una tasa de desempleo del 5%. Y para la inflación, algunas casas están en la inflación Core PCE, que es la que mira la FED, alrededor de 1.8, esa es la proyección que tenía la FED en diciembre. Sin embargo, ya algunas casas están esperando
un core PCE más alto, probablemente entre 2 y 2.10. Eso significa más inflación, más crecimiento, menor tasa de desempleo, significa que podrían llegar más rápido de lo que podrían anticiparse los objetivos. Nos vamos hacia Perú, y básicamente la discusión en Perú es quién va a acompañar a Johnny Lezcano, que tiene el primer puesto de acuerdo a la última encuesta de Ipsos, que se utilizó simulacro de votación. Johnny Lezcano hizo 16.8, seguido por el exalcalde de La Victoria, un distrito limeño, de 11.2%, seguido de López de Aliaga, 9.3%, Keiko Fujimori con 8.6% y Verónica Mendoza, 8.4%. Lo que es importante en la última encuesta, en este simulacro de votación, que a inicios de año se tenía casi que el 49% de la población no tenía identificado a quién iba a otorgar su voto. Ahora, con el simulacro de votación ya estamos hablando de alrededor del 20% del electorado que está votando en blanco, nulo, viciado. Entonces, ya esa cantidad de indecisos se ha tenido que hacer alguna suerte de allocation en algunos de los candidatos. Algunos han sido beneficiados más que otros, y lo que también se muestra en la encuesta de apoyo es que no habría voto oculto. Un mantra que se dice mucho en Perú es que alguna parte electoral no va a ir a votar. La verdad que la encuesta de Ipsos habla y pregunta sobre lo mismo, y hay una intención del 92% de los encuestados dicen que sí irán a votar. Así que probablemente ese es un sesgo que no se vaya a tener en esta encuesta. Luego, el entusiasmo por la votación. Estos son, ¿cuál es la convicción que tienen los electores? Es dispar al interior de los candidatos. Por ejemplo, el candidato que va número 1 tiene un voto decidido por la encuesta, según la encuesta de Datum, de 32%, ya tiene su voto decidido por Lezcano. Sin embargo, cuando le pregunta Ipsos, Johnny Lezcano tiene el 39% de los encuestados ratifican de que están muy entusiasmados por el voto por Lezcano, y ese es el número 1. Sin embargo, vemos otro candidato, por ejemplo, Rafael López Aliaga, que tiene un voto más duro, un voto decidido, 60% del voto decidido por Rafael López Aliaga, y aquellos que piensan votar, en el caso de la encuesta de Ipsos, y lo entusiasma el voto por Rafael López Aliaga, está en 50%. Así que esto también es una variable importante. No hay un voto tan duro en esta elección. La resistencia de los candidatos, que es una mirada para la segunda vuelta, también es importante. Ya sabíamos que Keiko Fujimori tiene 70% de antivoto o de resistencia a la votación. Verónica Mendoza, la candidata de izquierda, tiene 53%. Y el candidato que menos resistencia tiene es Johnny Lezcano, con 36%. Y otros dos candidatos que tienen menor resistencia son George Forsyth con 45% de resistencia y Rafael López Aliaga con 42%. Personas que están votando, están en la encuesta diciendo que definitivamente no votarían por él. En la matriz de transferencia, que es un análisis que hace CPI, que es un análisis interesante, podría verse como vasos comunicantes a los candidatos de Johnny Lezcano y George Forsyth. Cuando se le pregunta, en caso no existiese por alguna razón, por ejemplo, sería una descalificación por parte del Jurado Nacional de Elecciones de George Forsyth, ¿a dónde irían sus votos? 17.8% irían para Johnny Lezcano. Igual ocurre lo con Johnny Lezcano. Le preguntan, en el caso de tu candidato elegido, Johnny Lezcano, no pudiera presentarse en las elecciones, o no se le permitiría presentarse, ¿por quién iría tu voto? Esos votantes que eligieron a Lezcano, como segunda opción elegirían a George Forsyth. Unos vasos comunicantes importantes entre los candidatos. Y en el caso de Rafael López Aliaga, si en caso él tiene vasos comunicantes también con Hernando de Soto. En caso no esté Hernando de Soto, la segunda elección de los votantes o la intención de voto iría hacia Rafael López Aliaga. En los escenarios de segunda vuelta,
estamos viendo, obviamente, una segunda vuelta más peleada entre George Forsyth y Johnny Lescano. Johnny Lescano le ganaría en segunda vuelta 39% contra 33%, pero un grupo importante votaría en blanco o viciado 19% y hay unos indecisos de 9%. Es como la encuesta, la segunda vuelta más peleada que se mostraría entre los dos candidatos. En el lado del Congreso, el Congreso estaría en este momento, los tres partidos más importantes serían Acción Popular con 20.8% de los votos válidos, Victoria Nacional 9.9% y Renovación Popular con 9.5%. Cada candidato está arrastrando el voto hacia el Congreso. Yendo hacia un timing adelante, podríamos hablar. Hoy se está realizando una elección, cuáles son los grupos para el debate presidencial. El 29, 30 y 31 de marzo se realizará el debate de manera presencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Se harán en grupos de 6 candidatos. Se conocerán los nombres hoy 16 de marzo, que se hace ese sorteo. Y luego tendríamos ya el siguiente evento sería la última encuesta publicable es el 4 de abril y el 11 de abril serían las elecciones presidenciales hasta las 7 de la noche. Normalmente las elecciones eran hasta las 4, por un tema probablemente de la pandemia están extendiendo el horario. Así que el mercado está muy, muy atento con lo que ocurre con las encuestas presidenciales. El tipo de cambio luego de estas encuestas llegó al máximo histórico y cada caída que hay en el tipo de cambio, el mercado lo está percibiendo como esa oportunidad para volver a comprar dólar. Hay una actitud defensiva en el tipo de cambio, a pesar de que el Banco Central esté vendiendo en promedio 30 millones de dólares cada día, y también hemos visto esa actitud defensiva en la curva de bonos soberanos. Si bien cuando la tasa del Tesoro americano llegó a estabilizarse en 1.60, vimos algunas ganancias de la renta fija en el mercado local, pero sin embargo luego de la publicación de encuestas tuvimos un retroceso. Básicamente el mercado está tomando como al candidato Johnny Lescano, que si bien está dentro de un partido centro-derecha, la prédica, las medidas que él plantea, entre ellas cambio de constitución, se ajustarían más a un candidato de izquierda. De hecho, todos los research de las casas del exterior hablan de Johnny Lescano como un left-wing candidate, un candidato del ala izquierda. Entonces, al ganar en la segunda vuelta contra todos los candidatos, Johnny Lescano le ganaría a todos los candidatos, eso hace menos probable que él pueda moderar su prédica. Entonces, el mercado lo ve como alguna señal de que es momento de ponerse algo más defensivos. En el caso del mercado de FX es comprando dólares, el mercado de renta fija es como reduciendo un poco las tenencias de bonos. Eso es todo por mi parte, que les vaya muy bien y un saludo.